¿No les ha pasado que sienten que, aunque estamos más conectados que nunca, con miles de opciones para todo, hay como un vacío en el corazón de nuestra cultura? Es una sensación extraña, ¿verdad? Bueno, el historiador y teólogo Carl Trueman no solo lo siente, sino que se ha dedicado a entender de dónde viene. Hoy vamos a analizar a fondo su libro Reporte Minoritario. Ojo, no es un libro de respuestas fáciles, es más bien como un bisturí afilado que va diseccionando las ideas, las costumbres y hasta los ídolos que definen nuestro tiempo. Les advierto, es una lectura que desafía, que a veces incomoda, pero es absolutamente necesaria para quien quiera pensar con claridad en medio de tanto ruido. Y esta frase, que de hecho es un eco del poeta Dylan Thomas, nos da la bienvenida al libro de una forma perfecta, porque aquí está el tono de todo lo que vamos a leer. Esto no es un lamento de alguien que ya se dio por vencido, para nada, es un llamado a la resistencia. Es la idea de que aunque las tendencias culturales parezcan arrolladoras, hay verdades y valores que vale la pena defender con pasión y con inteligencia. Truman no nos invita a quejarnos de la oscuridad, sino que encendamos una luz de pensamiento crítico, a no aceptar las cosas como son, sino a cuestionarlas con rigor. Bien, para poder explorar bien sus argumentos, hemos organizado este análisis en 5 partes. Primero, vamos a entender el enfoque de Truman, sus pensamientos impopulares. Después, nos vamos a meter de lleno en su crítica a la modernidad, sobre todo en el concepto de la banalidad del mal. De ahí pasaremos a ver cómo todo esto nos lleva a lo que él llama la idolatría del yo. Luego exploraremos las respuestas que él propone para ir más allá de lo superficial. Y vamos a cerrar con un tema que para él es vital, la lucha de la memoria contra el olvido. Entonces, ¿quién es este Carl Truman y por qué su voz suena tan diferente? Bueno, él es un académico, un historiador de la Iglesia que conscientemente se pone en la posición del que va contracorriente. En un tiempo donde se premia estar de acuerdo con todos, él se dedica a cuestionar lo que damos por sentado, esas ideas que repetimos sin pensar. Su meta no es ser popular, para nada, sino ser fiel a una tradición de pensamiento que, según él, nos da herramientas clave para entender el mundo de hoy. Algo súper importante es entender que Reporte Minoritario no es un libro con una sola historia de principio a fin, es una colección de ensayos. Cada capítulo toca un tema distinto: política, cultura pop, la iglesia, la tecnología. Pero hay un hilo que los une a todos: la perspectiva histórica. La idea central de Truman es que nos hemos vuelto amnésicos. Creemos que podemos entender el presente viéndolo de forma aislada, pero él dice que eso es imposible. Para Truman, no podemos realmente criticar nuestra propia época si no entendemos las conversaciones y los debates que ocurrieron siglos antes que nosotros. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. ¿Cuál es el diagnóstico de Truman sobre nuestro mundo moderno? Él ve una cultura que por fuera parece llena de progreso y libertad, pero que por dentro sufre de una enfermedad espiritual e intelectual muy profunda. Y para explicarla, no se inventa un concepto nuevo, sino que rescata una idea del siglo XX que es potente y, la verdad, un poco escalofriante, y la aplica a nuestro día a día. El concepto es este: la banalidad del mal. Y esta es la piedra angular de toda su crítica. Truman lo toma prestado de la filósofa judía Hannah Arendt. La idea radical de Arendt, que Truman trae a nuestro tiempo, es que las peores cosas de la historia no siempre las cometen monstruos o genios malvados, sino, muchas veces, gente común y corriente, burócratas, personas terriblemente y aburridamente normales. Arendt llegó a esta conclusión mientras cubría en Jerusalén el juicio de Adolf Eichmann, el oficial nazi que organizó toda la logística del Holocausto. El mundo entero esperaba ver a un demonio, a un villano de película, pero lo que Arendt encontró la dejó helada. Eichmann era un hombre mediocre, un oficinista eficiente, y su característica principal era una superficialidad que asustaba. Su maldad no venía de una convicción ideológica profunda, sino de algo mucho más preocupante: una total y completa falta de pensamiento. Era incapaz de reflexionar sobre lo que hacía y, sobre todo, era incapaz de ponerse en el lugar de sus víctimas. Truman analiza cómo es que funciona esta banalidad, y aquí es donde su argumento nos pega de cerca. Identifica 2 mecanismos clave. Primero, el poder del cliché. Eichmann no decía vamos a asesinar a millones de personas. Él hablaba de la solución final, de procesar la carga, de cumplir las directivas. Usaba un lenguaje técnico, vacío, que lo protegía de la horrible realidad de sus acciones. Y segundo, el poder de la tecnología. Eichmann no se veía como un asesino, sino como un genio de la logística. Su trabajo era que los trenes llegaran a tiempo, no que la gente muriera en cámaras de gas. La tecnología y la burocracia crearon una distancia que básicamente anestesió su conciencia. Y aquí es donde Truman da el salto a nuestro tiempo.
Él argumenta que nuestra cultura funciona con una lógica parecida, la del consumismo avanzado. En este sistema ya no importa tanto si algo está bien o mal, sino si vende o no vende. Si una idea, un producto o un estilo de vida se puede empaquetar y vender con éxito, entonces se valida. La pregunta moral, ¿esto es bueno, esto es verdad?, se cambia por la pregunta de mercado, ¿funciona? ¿Es popular? ¿Da ganancias? Y así, la verdad moral no se descubre, sino que se fabrica y se vende, normalizando casi cualquier cosa, siempre y cuando encuentre a alguien que la compre. Bueno, si vivimos en una cultura que prefiere los clichés en vez del pensamiento profundo y la lógica del mercado en vez de la verdad moral, ¿qué tipo de personas produce esta cultura? Esta es la siguiente parada en el análisis de Truman, y su respuesta es muy directa. Produce individuos narcisistas, personas cuya principal religión es la adoración de sí mismas. El yo se vuelve el centro del universo, y sus deseos y sentimientos la autoridad máxima. Para que este diagnóstico no se quede en pura teoría, Truman elige un ejemplo de la cultura popular que es brillante, un reality show como American Idol. A simple vista parece un programa de concursos, un entretenimiento sin más. Pero Truman lo analiza como si fuera un laboratorio cultural, un espejo que nos muestra una imagen muy clara de nuestros valores más profundos y a veces los más oscuros. A ver, analicemos lo que él ve. Primero, la fama ya no es algo que llega como resultado de un gran talento, la fama es el objetivo en sí. Segundo, muchos concursantes muestran un narcisismo increíble. No solo quieren ser famosos, sino que creen que el universo se los debe, que están destinados a hacerlo. Todo el show gira en torno a sus sentimientos, sus sueños, sus historias. Y aquí viene lo más preocupante, el placer del público. El programa no solo se basa en el éxito de unos pocos, sino en la humillación pública de muchísimos en las audiciones. Ese gustito que da ver al otro fracasar revela una crueldad que hemos normalizado como entretenimiento. Al final, todo esto se resume en una palabra, narcisismo. Y la definición de Truman es muy simple y directa. Es la creencia de que yo soy singularmente importante en el gran esquema de las cosas. Es la consecuencia lógica de una cultura que todo el tiempo nos dice, sé tú mismo, sigue tus sueños, tú eres el protagonista. Desde la perspectiva teológica de Truman, que es agustiniana, esto no es solo un problema de personalidad, es la definición misma del pecado, el alma que está, como quien dice, encorvada sobre sí misma, incapaz de mirar hacia arriba a Dios o hacia afuera para ver a los demás. Es la idolatría del yo. Después de un diagnóstico tan duro, la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Hay cura? ¿Hay algún antídoto para esto? Afortunadamente, Truman no es solo un profeta del desastre. Su crítica no es el punto final, sino el primer paso para proponer un camino de recuperación, una búsqueda de una vida cristiana auténtica que se resista a la presión de la superficialidad moderna. Una de sus propuestas más fuertes es un llamado a cambiar nuestra dieta espiritual. Él critica duramente lo que podríamos llamar la sabiduría de calcomanía o la espiritualidad de meme. Esas frases cortas, positivas, fáciles de digerir que llenan las redes sociales, pero que muchas veces son sentimentales y teológicamente muy pobres. Como antídoto, nos pide que redescubramos la honestidad profunda, compleja y a veces brutal de los salmos de la Biblia. ¿Y por qué los salmos? Porque se niegan a ser superficiales. Nos dan un vocabulario para toda la experiencia humana, no solo para la alegría. Nos dan permiso para expresarle a Dios nuestro enojo, nuestro dolor, nuestra confusión y nuestras dudas. Pensemos en el Salmo 88, que termina en una oscuridad total. Eso es parte de una fe honesta. Los salmos hacen que el lamento sea legítimo. Además, su lenguaje poético no es un simple adorno. La poesía, dice Truman, nos obliga a pensar más despacio, a sentir más hondo y a entender que la verdad es mucho más compleja que una simple frase. Los salmos son un gimnasio para el alma, que la fortalecen para que no se atrofie con tanta superficialidad. El segundo gran pilar de la respuesta de Truman es la memoria. Si la modernidad nos empuja todo el tiempo hacia lo nuevo, hacia el futuro y a olvidar el pasado, la resistencia cristiana tiene que ser un acto deliberado de recordar. Para él, la historia no es un pasatiempo, sino una disciplina espiritual clave para la supervivencia de una fe fuerte. Para mostrar que no podemos escapar del pasado, Truman cita a alguien que uno jamás esperaría, Karl Marx. Es una jugada brillante. Marx veía esta pesadilla de la tradición como algo de lo que había que liberarse. Truman, en cambio, la ve como un tesoro indispensable. Pero los dos están de acuerdo en algo fundamental. No podemos huir de la historia. Las ideas y los debates de nuestros antepasados nos forman, nos guste o no.
Ignorar la historia no nos hace libres, solo nos hace ignorantes de las cadenas que nos atan. Esta frase del novelista checo Milan Kundera es quizás la que mejor resume esta parte de su argumento. Los regímenes totalitarios, y de una forma más sutil, las culturas dominantes, siempre intentan controlar el presente reescribiendo o borrando el pasado. Quien controla la historia, controla la identidad. Por eso, el acto de recordar fielmente, leer a los padres de la Iglesia, a los reformadores, no es nostalgia. Es un acto de resistencia. Nos da un punto de apoyo fuera de nuestra propia época para poder verla con ojos críticos. Y con esto llegamos al corazón del asunto. Para Truman, una fe que no conoce su propia historia está condenada a ser arrastrada por cualquier nueva moda teológica o cultural. Sin las raíces profundas de la tradición, somos una presa fácil de la banalidad del mal, de la idolatría del yo y de la sabiduría de calcomanía. La memoria histórica no es un lujo, es el sistema inmune de la Iglesia contra las enfermedades de nuestro tiempo. Y así, Reporte Minoritario nos deja con esta pregunta resonando en la mente. Es un libro que, sí, es impopular porque nos obliga a ver verdades incómodas sobre nosotros mismos y nuestra cultura, pero es un libro vital. Es una recomendación absoluta para cualquiera que sienta que algo no anda bien y que busque herramientas para pensar con más claridad y vivir con más fidelidad. Frente a las sirenas del consumismo, los atajos de los clichés y la amnesia cultural, el reto de Truman es directo y personal. ¿Qué historias, qué libros, qué tradiciones, en fin, qué memorias vamos a cultivar a propósito para resistir la corriente y construir una vida con significado y autenticidad? Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.